Ante todo, muy buenos días, tardes o noches, ya sea cuando ustedes estén viendo este video. Una vez más en un nuevo video, ¿no? Tenemos esta vez las pautas que vamos a necesitar para nosotros describir el programa que es el Rock Data, ¿no? Quien les habla es el estudiante Miguel Ángel Quispe Saga, de la Facultad de Ingeniería de Minas, de la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Para el curso de Mecánica de Rocas tenemos la determinación de parámetros de resistencia de la roca, ¿no? Con el uso del programa RockData. Ok, tenemos la agenda de presentación o el contenido que vamos a dar en el ámbito teórico, ¿no? Tenemos la importancia de caracterizar la resistencia de la roca. Tenemos la roca intacta versus el macizo rocoso. Tenemos el ensayo de laboratorios de mecánica de rocas. Tenemos también los criterios de resistencia de Moore-Coulomb, los criterios de resistencia de Hawk-Brown generalizado, claro, el índice de resistencia geológica, el GCI, que es el Rock Data, los fundamentos matemáticos, ajustes estadísticos de curvas, también tenemos los datos de entrada y flujos de trabajo, la conversión de Hawk-Brown a Moore-Coulomb equivalentemente, ¿no? También tenemos el módulo de deformación del macizo rocoso. Tenemos la integración con otros programas Rock Science, tenemos la interpretación de los resultados que vayamos a obtener en el programa. Tenemos las aplicaciones que se van a dar en nuestro ámbito, en el ámbito minero, ventajas y limitaciones que nos da el programa y los casos de estudios y conclusiones, ¿no? Para terminar. Ok, tenemos la introducción, que es la importancia de caracterizar la resistencia de la roca. Textualmente se nos dice, ¿no?, que todo análisis de estabilidad geotécnica, ya sea de taludes, excavaciones subterráneas o cinematizaciones, requieren como dato base, ¿no?, la resistencia al corte del material involucrado. Esto que nos expresa mediante parámetros como la cohesión y el ángulo de fricción. Estos parámetros no son constantes universales, ¿no?, sino dependen de un tipo de roca, ya sea su grado de fracturación, alteración, las condiciones de esfuerzo, ¿no?, bajo las cuales se encuentra la roca, y para el cual deben determinarse específicamente para cada macizo rocoso en nuestro estudio, ¿no? También tenemos la obtención de estos parámetros que combina ensayos de laboratorio sobre muestras de roca intacta con criterios empíricos que permiten explorar dicha resistencia al comportamiento del macizo fracturado en terreno a una escala muy superior a la de una probeta o la de un laboratorio. Un error en la caracterización también que es muy común, que es la resistencia que se propaga directamente, ¿no? Todos los análisis posteriores de estabilidades, ¿no? Por lo que esta etapa constituye uno de los pilares fundamentales de la ingeniería geotécnica. El Rock Data o Rock Science es la herramienta especializada en esta etapa, ¿no?, que procesa los datos de ensayos de laboratorios y ajusta estadísticamente los criterios de la resistencia estándar de mecánica de rocas, ¿no?, generando los parámetros de entrada para el resto del flujo de trabajo geotécnico. Nosotros sacamos la conclusión de aquí, que la conclusión de esa diapositiva, que todo análisis, ¿no?, que nosotros vayamos a tener, ya sea de taludes o excavaciones, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que los datos que vayamos a nosotros ingresar al programa tienen que ser buenos o de gran calidad, ¿no? Para que nosotros tener datos reales. Que esos parámetros también van a combinarse, ¿no?, con ensayos de laboratorios, en este caso, y muestras también de roca intacta. Tenemos la roca intacta versus el macizo rocoso. Tenemos como roca intacto, tenemos que el material rocoso sin discontinuidades visibles, evaluado a la escala de una probeta de laboratorio, usualmente de 5 a 10 centímetros de diámetro. También que su resistencia se determina mediante ensayos de compresión uniaxial, triaxial y de tracción indirecta, ¿no?, que es el brasileño, que presenta una resistencia significativamente mayor que el macizo rocoso, al no estar afectada por discontinuidades. Ok, una vez teniendo esto como concepto,
Nos vamos, ¿no?, al macizo rocoso. ¿Qué es el macizo rocoso? Tiene un conjunto de roca intacta, más las discontinuidades, ya sean diaclasas, fallas, planos de estratificación, ¿no?, presentes a escalas del terreno. Tenemos que también su resistencia global es menor, ¿no?, que la de roca intacta y depende del grado de fracturación, descrito mediante los índices del GCI. En la escala relevante para el diseño de taludes, excavaciones y fundaciones también, que es el finalmente entrega Rock Data mediante sus criterios empíricos, ¿no? También tenemos los ensayos de laboratorio en mecánica de rocas, ¿no? Tenemos los ensayos de compresión uniaxial, los UCS, que se van a determinar la resistencia de la compresión simple de la roca intacta, aplicando carga sobre una probeta cilíndrica sin confinamiento lateral, ¿no? Es el ensayo más básico y ampliamente disponible. También tenemos el ensayo triaxial, que va a aplicar una presión de confinamiento lateral constante mientras se incrementa la carga axial hasta la rotura. También tenemos el ensayo tradicional indirecto, ¿no?, que es el brasileño, que estima la resistencia de la tracción de la roca mediante la compresión diametral de una probeta, ya sea discoidal, dato complementario para ajustar los criterios de resistencia de la zona de tracción. También tenemos el ensayo de corte directo, que mide directamente, ¿no?, la resistencia al corte de discontinuidades o de roca intacta bajo un esfuerzo normal controlado, siendo particularmente relevante para determinar planos de discontinuidades. El Rock Data nosotros nos va a recibir como datos de entrada los resultados de ensayos, ¿no?, ya sean los UCS, las resistencias de tracciones, los esfuerzos del ensayo triaxial, y entre varios, ¿no? Y el Rock Data nos va a ajustar sobre esos datos sus criterios que tiene, ¿no?, de resistencias estándares mediante la regresión estadística. Tenemos que el criterio de resistencia de Moore-Coulomb, ¿no? Este criterio de Moore-Coulomb es el modelo de resistencia al corte más utilizado en la geotécnica, expresado como T es igual a C más tangente de nuestro ángulo de talud, ¿no? Donde T es la resistencia al corte. Tenemos el esfuerzo normal, C es la cohesión y el ángulo es de fricción interna al material, ¿no? Gráficamente ese criterio representa como una línea recta en el esfuerzo normal. Tenemos que el esfuerzo de corte o como un envolvente lineal tangente en los círculos de Moore obtenidos de los ensayos triaxiales, realizados a distintos niveles de confinamiento. Tenemos que su principal ventaja es la simplicidad y amplia familiaridad de los ingenieros, como su parte, ¿no?, siendo el formato de entrada requerido por la mayoría de programas de análisis de estabilidad, incluyendo el swedge, un wedge y el slide. Su principal limitación es que asume, ¿no?, un envolvente de resistencia lineal, mientras que el comportamiento real de la roca, especialmente a bajos niveles de confinamiento, es marcadamente no lineal, lo que nos puede llevar a nosotros a sobreestimar o subestimar, ¿no?, la resistencia según el rango de esfuerzos de interés. El Rock Data a nosotros nos permite ajustar directamente este criterio a los datos del laboratorio o bien obtenerlos como una aproximación, ya sea equivalente o a partir, ¿no?, del criterio no lineal de Hawk-Brown para un rango de esfuerzos específicos del problema analizado. También tenemos el criterio de resistencia de Hawk-Brown generalizado, ¿no? El criterio de Hawk-Brown es un modelo empírico no lineal desarrollado específicamente para macizos rocosos, formulado como el de esta manera, a donde los ángulos son los esfuerzos principales, ¿no?, mayores o menores efectivos, y la resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta. Los parámetros son constantes, ¿no?, al macizo rocoso, que dependen del tipo de roca mediante la constante de roca intacta y de su calidad estructural cuantificada a través del índice de resistencia geológica, el GCI, y del grado de perturbación por voladura o alivio de esfuerzos, ¿no?, que es el factor D. A diferencia de Moore-Coulomb, este criterio captura de forma natural la curvatura del envolvente de resistencias observada.
experimentalmente en las rocas, siendo más respectivamente del comportamiento real, especialmente en el rango de bajos esfuerzos, que es el de confinamiento típico de taludes. Este criterio ha sido calibrado y actualizado a lo largo de varias décadas, ¿no? El de Hawk, el de Brown, el de Kaiser, el de Dietrich, entre otros, a partir de extenso número de casos de terreno, ¿no? Y ensayos de laboratorio, consolidándose como el estándar de facto en mecánica de rocas para paneles macizos fracturados. El Rock Data nos va a ayudar a nosotros incorporar este criterio de Hawk-Brown, ¿no? Generalizado como una de sus funciones centrales, permitiéndonos calcular directamente los parámetros, ¿no? A partir del GCI y el del factor de perturbación D, ¿no? Ingresados por nosotros. Tenemos el índice de resistencia geológica, el GCI, ¿no? Que es, en la parte izquierda tenemos un resumen más sintetizado, ¿no? Que es la escala cualitativa de 0 a 100 que nos va a describir la calidad estructural del macizo rocoso a partir de su grado de fracturación y de la condición superficial de las discontinuidades. El GCI se estima, ¿no? En terreno mediante la observación directa de macizos rocosos, evaluando dos aspectos: la estructura del macizo y la condición de discontinuidades, ¿no? En el macizo rocoso tiene que tener un análisis desde el intacto hasta el muy triturado. También tenemos que en la condición de discontinuidades tiene que ser desde muy rugosas hasta sanas. Y en casos también muy alteradas, ¿no? Tenemos valores altos de GCI cercanos a 100, corresponden a macizos rocosos masivos y de buena calidad estructural, mientras que valores bajos cercanos a 0 corresponden, ¿no? A macizos muy fracturados, triturados o alterados. El GCI, ¿no? Es el parámetro central que vincula la escala de laboratorio de roca intacta con la escala del terreno, el macizo rocoso, dentro del criterio de Hawk-Brown, ya que determina directamente los valores del, del macizo, bueno. En este caso, el Rock Data nos va a incluir a nosotros los abacos, tablas de referencia integradas para apoyar la estimación del GCI, aunque su determinación final requiere siempre el juicio experto de un geólogo o un ingeniero geotécnico, a partir de la observación directa del macizo, ¿no? En el mismo terreno o in situ. Tenemos aquí también una pregunta que, ¿qué es el Rock Data, no? ¿Qué es este programa? Este programa, ¿no? Es desarrollado también por la familia de Rock Science Incorporation para la determinación de los parámetros de resistencia de la roca intacta y del macizo rocoso, mediante el ajuste estadístico de criterios de falla estándar a datos experimentales de laboratorio o de terreno, permite, ¿no? Trabajar simultáneamente con los criterios también de Moore-Column o Hawk-Brown, ya contextualizados, ¿no? Generalizando también con el Barton-Brandis y otros modelos empíricos, ¿no? Ya sean específicos, como criterios para carbón, suelos residuales o rocas blandas, calculando de forma automática de parámetros que mejor ajustan a los datos ingresados. Una de sus funciones más utilizadas en la convención es la convención del criterio de Hawk-Brown o del criterio de Moore-Column, equivalentemente para un rango de esfuerzos específicos, generando así los valores de cohesión, ángulo de fricción y que alimentan directamente a programas como el Swedge, Uniswedge y el Slide 2, ¿no? Segunda edición. El Rock Data también nos va a ayudar a calcular a nosotros, ya sean propiedades adicionales del macizo rocoso como el módulo de deformaciones, las resistencias de tracciones y las resistencias globales del macizo. Toda derivada de forma consciente a partir del mismo conjunto de parámetros de entradas también, ¿no? Es una herramienta de uso extendido en la caracterización geomecánica de proyectos mineros y civiles y constituye habitualmente el punto de partida cuantitativo de todo estudio geotécnico, previo, claro, a cualquier análisis de estabilidad, ¿no? También tenemos los fundamentos matemáticos que va a usar este programa, que son los ajustes estadísticos de curvas. El Rock Data recibe pares de datos experimentales, típicamente esfuerzos principales, ¿no? Obtenidos ensayos de Excel sobre la roca intacta
que nos van a ayudar a nosotros a ajustar sobre ellos la forma matemática del criterio de resistencia relacionado o seleccionado mediante técnicas de regresión no lineales. Para el criterio de Hawk-Brown, el ajuste determina el valor de la constante, ¿no? Mide la roca y la resistencia de compresión uniaxial, que nos minimizan o nos ayudan a minimizar el error cuadrático, ¿no? Entre los valores ya predichos, ¿no? Por el modelo y los datos experimentales ingresados. Para el criterio de Moore-Coulomb, el programa calcula, ¿no?, la recta de mejor ajuste, la regresión lineal sobre los círculos de Moore o ya sean generados a partir de los mismos datos triaxiales, obteniendo los valores de cohesión y ángulo de fricción equivalentes. Para nosotros usar el criterio de Moore-Coulomb, el programa nos va a calcular la recta de mejor ajuste, ¿no? Es la regresión lineal. En resumen, ahora el RockData también nos va a reportar a nosotros el coeficiente de determinación del ajuste realizado, ¿no? Permitiéndonos a nosotros evaluar cuantitativamente la cantidad de ajuste y la representatividad del criterio seleccionado respecto a los datos experimentales disponibles, ya sea cuando no se dispone, ¿no?, de datos de ensayos triaxiales propios. El programa nos va a permitir a nosotros ingresar directamente los parámetros de la roca intacta a partir de las tablas de referencia estándar de la literatura, clasificados por el tipo litológico. Para nosotros entrar a software, ¿ya? Nosotros tenemos ciertos datos requeridos, ¿no? O datos de entrada. Los datos de entrada que nosotros vamos a necesitar son los datos de la roca intacta y datos del macizo rocoso. En los datos de roca intacta nosotros vamos a tener que tener resultados de ensayos triaxiales y o de compresión uniaxial. También tenemos que tener una constante mi de la roca intacta obtenido por ajuste propio o de tablas de referencia según la litología. Resistencia a la tracción cuando se dispone de ensayos brasileños. Peso unitario de la roca requerida también para el cálculo de esfuerzos de in situ, ¿no? También tenemos que tener los datos de macizo rocoso, cuyos son, ¿no?, el índice de resistencia geológica, el GSI, estimado, ¿no?, mediante la observación del terreno, el factor de perturbación según el método de excavación, también ya sea por voladura controlada o mecánica, etc. También tenemos el rasgo de esfuerzos de interés, ya sea relevante para la conversión a Moore-Coulomb equivalente. El módulo de deformación de la roca intacta, cuando se busca estimar el módulo del macizo, ¿no? El flujo, ¿no? El flujo de trabajo que vamos a tener en el programa de RockData. El paso 1 va a ser la selección del criterio de resistencia, ¿no? Nosotros vamos a tener que elegir entre el modelo de Hawk-Brown, Moore-Coulomb, Barton-Brandis u otro criterio disponible, ¿no?, según el material y la información disponible. En este caso, en mi persona he escogido el de Barton-Brandis, ¿no? Tenemos también como paso 2 el ingreso de datos experimentales. Se cargan los resultados de ensayos de laboratorio, o bien se ingresan también directamente a los parámetros de roca intacta desde tablas de referencia. Tenemos también el paso 3, ¿no?, que es el ingreso de parámetros del macizo, que se define el GSI estimando el terreno, el factor de perturbación, correspondientemente al método de excavación empleado en el proyecto, ¿no? Tenemos el paso 4, que es el ajuste y el cálculo. El programa a nosotros nos va a ayudar a ajustar estadísticamente el criterio seleccionado a los datos ingresados y calcula automáticamente los parámetros, ¿no?, a la del macizo junto al envolvente de resistencia completa, ¿no? En el paso 5 y por último tenemos la conversión y exportación, que se obtiene del criterio de Moore-Coulomb equivalentemente para el rango de esfuerzos del proyecto y los parámetros resultantes. Se exportan, ¿no?, para su uso en programas de análisis de estabilidad. Tenemos la conversión de Hawk-Brown a Moore-Coulomb equivalentemente. Dado que la mayoría de los programas de análisis de estabilidad de taludes y excavaciones, ya sea el SWedge, el UNWedge y el Slide, requieren, ¿no?, parámetros de resistencia en formato Moore-Coulomb, la cohesión y ángulo de fricción, que son necesarios para nosotros convertir el criterio no lineal de Hawk-Brown en un envolvente lineal equivalente.
Esta conversión nosotros la vamos a tener que realizar ajustando una recta que minimiza el error respecto a la curva de Hawk-Brown dentro de un rango específico de esfuerzos normales, ¿no? Definiendo según el rango de esfuerzos de confinamiento esperando el problema geotécnico particular, por ejemplo, la altura del talud analizado. Tenemos el resultado, los valores equivalentes de cohesión y el ángulo de fricción. Depende directamente, ¿no?, del rango de esfuerzo seleccionado. Un mismo macizo rocoso puede tener distintos valores equivalentes, ya sea de cohesión o de factor de fricción, según se analice un talud de baja o de gran altura. El Rock Data nos va a automatizar completamente este proceso, ¿no? Permitiéndonos a nosotros los usuarios visualizar simultáneamente la envolvente no lineal de Hawk-Brown y su aproximación lineal equivalente, y a nosotros ajustar el rango de esfuerzos de interés de forma interactiva. Esta funcionalidad también es una de las razones principales por la que el Rock Data constituye que es el eslabón obligado entre la caracterización geomecánica y el análisis de estabilidad detallado, ¿no?, realizado por otros programas de RockCiencia. Tenemos también el módulo de deformación de macizo rocoso. Tenemos que, además, ¿no?, de los parámetros de resistencia, el Rock Data nos va a permitir estimar el módulo de deformación del macizo rocoso, la propiedad elástica que gobierna la magnitud de las deformaciones esperadas frente a los esfuerzos inducidos por excavaciones. El módulo del macizo se calcula habitualmente a partir de correlaciones empíricas, ¿no?, que nos van a relacionar el módulo de roca intacta, el GSI y el factor de perturbación, reflejándose a nuestro macizo rocoso sea más fracturado, presente una rigidez global menor que la roca que la compone. Este parámetro es un dato de entrada fundamental para los análisis numéricos de esfuerzos de formación, realizados en programas como el RockCiencia 2 y el RockCiencia 3, ¿no?, donde se requiere modelar no solo la resistencia, sino también la respuesta elástica y post-falla del macizo rocoso. El Rock Data nos va a entregar a nosotros el módulo de deformación en forma consciente, ¿no?, con los mismos parámetros geomecánicos, el GSI, el ángulo ¿no?, del talud, el factor de perturbación, entre otros, ¿no?, utilizados para nosotros el cálculo de la resistencia, asegurándonos nosotros una coherencia entre ambos aspectos del comportamiento del macizo. Una correcta estimación de este módulo es especialmente relevante en excavaciones profundas o de gran envergadura, donde las deformaciones alrededor de las excavaciones pueden ser tan críticas para el diseño como la resistencia misma del material. Tenemos la integración con otros programas de RockCiencia. Como es bien sabido, el programa de Rock Data puede, ¿no?, asociarse o complementarse con otros programas de RockCiencia. Ocupa, ¿no?, una posición central dentro del flujo de trabajo geotécnico de RockCiencia, ya que sus resultados constituyen los datos de entrada de resistencia y deformabilidad requeridos por prácticamente todos los demás programas, ¿no?, de la suite o la familia que es RockCiencia. Los parámetros también de More Column, equivalentemente calculados en RockData, se emplean directamente en el SWedge y en el UNWedge, programas ya explicados, ¿no?, en videos anteriores, para el análisis de estabilidad de cuñas rocosas, y en el slide para el análisis de estabilidad de taludes con superficies de falla circulares o compuestas. El módulo de deformaciones y los parámetros de Hawk-Brown nos generalizan, ¿no?, que usan datos de entrada en los programas de análisis numéricos, donde nos van a hacer un modelamiento del comportamiento del esfuerzo de deformación completo del macizo rocoso alrededor de una excavación. Esta integración a nosotros se va a ver reflejada en la lógica del flujo de trabajo geotécnico completo. El DIV nos va a caracterizar la orientación estructural.
El Rock Data nos va a caracterizar la resistencia y deformabilidad del material. Los programas de estabilidad nos van a usar ambos insumos, ¿no? Para el análisis final. Este último los van a hacer el programa de Swedge y el Unwedge. También tenemos nosotros que comprender como ingenieros o futuros ingenieros esta cadena de dependencias es muy fundamental, ¿no? Para nosotros como ingenieros de minas, ya que un error de caracterización realizado en Rock Data se propaga a todos los análisis posteriores del proyecto, ¿no? Ya que si nosotros no vamos a hacer un buen análisis, no solo nos vamos a afectar al dato estadístico, ¿no? Sino que a todos, ya sea al análisis de cuñas o análisis de taludes en este caso, ¿no? Para minería a cielo abierto. Ok, tenemos también la interpretación de resultados en el software, ¿no? Una vez ya ingresado, ya teniendo todos estos parámetros, ¿no? El resultado central de Rock Data son los parámetros de resistencia del macizo rocoso. Para este criterio, el de Hawk-Brown son equivalentes a los de criterios de Moore-Column, ambos derivados de forma consciente a partir de los mismos datos de entrada. El coeficiente de determinación del ajuste debe revisarse siempre como indicador de calidad del ajuste estadístico, ¿no? Valores bajos pueden indicar dispersión excesiva de los datos de laboratorio, un número insuficiente de ensayos o un criterio de roca poco adecuado puede ser para un material analizable, ¿no? Es importante verificar para nosotros que el rango de esfuerzos utilizado para la conversión de Moore-Column es equivalente y sea representativo del problema geotécnico específico, que se analizará posteriormente, ya que valores del coeficiente de Moore-Column y los ángulos obtenidos para el rango de esfuerzo sean distintos. Pueden no ser aplicables, ¿no? Los parámetros obtenidos deben concentrarse en la medida de lo posible, con valores de referencia de la literatura para litologías similares y con el juicio geológico del equipo del proyecto, especialmente cuando un número de ensayos disponibles es limitado, ¿no? Los reportes que nos va a generar el programa de Rock Data nos van a incluir los envolventes, gráficas ajustadas y las tablas de parámetros resultantes que nos van a constituir a nosotros un respaldo técnico fundamental para la documentación de todo estudio geomecánico, ¿no? Tenemos las aplicaciones del Rock Data, ¿no? De este programa de la familia de Rock Science. Tiene aplicaciones en nuestro ámbito, ¿no? Que es el de ingeniería de minas, que es la caracterización geomecánica de las distintas litologías presentes de un proyecto minero, ya sea a partir de campañas de ensayos de laboratorio sobre testigos de sondaje, generando los parámetros de resistencia por dominio o unidad geotécnica. También tenemos la determinación de los parámetros de entrada, la cohesión o ángulo de fricción, ¿no? Requeridos para el análisis de taludes de rajo. También tenemos los bancos individuales o taludes globales en minería a cielo abierto, en conjunto del swedge o el slide, ¿no? Tenemos la estimación de las propiedades de resistencia y deformabilidad del macizo rocoso alrededor de labores subterráneas, galerías y caserones como dato base para el diseño de fortificaciones, ¿no? En el programa de Longwedge, para modelos numéricos, ¿no? Disculpe. Tenemos también la estimación de las propiedades de resistencia y deformabilidad del macizo rocoso alrededor de labores subterráneas. Nos van a dar la actualización de programas geomecánicos, ¿no? A lo largo de la vida del proyecto, a medida que se dispone una mayor información de ensayos de laboratorio y de retroanálisis de comportamiento observado en el terreno. Nosotros siempre tenemos que tener un apoyo en los estudios de factibilidad, ya que la ingeniería de detalle y auditorías geotécnicas donde la trazabilidad y respaldo estadístico de los parámetros de resistencia son exigidos, ¿no? Como parte de los estándares de la industria. Ok, tenemos también las ventajas y las limitaciones que tiene este programa, ¿no? Las ventajas son las que el programa nos va a incorporar los criterios de resistencia estándar de la mecánica de rocas, que son el Hawk-Brown,
el Moore Column y el Barton Brandis, que es el mismo entorno de trabajo, ¿no? Nos va a automatizar el ajuste estadístico de curvas y la cohesión entre criterios, reduciendo errores del cálculo manual. Se integra directamente con el resto de programas de Rock Ciencia, ¿no? Asegurándonos a nosotros una consistencia en todo el flujo geotécnico. Nos va a incluir a nosotros la base de datos de referencia de parámetros típicos por tipo de roca útiles cuando la información de ensayos es limitada, ¿no? Y lastimosamente, como todo programa, tiene sus limitaciones y cuyas son, ¿no? La calidad de los resultados depende enteramente del número y la cantidad de ensayos de laboratorio disponibles. La estimación del GSI nos va a conservar un componente subjetivo, dependiendo de la experiencia del profesional que realiza la observación del terreno. Los parámetros de Moore-Column equivalentemente son válidos únicamente para el rango de esfuerzos que fueron calculados, ¿no? No va a reemplazar el criterio ingenieril ni la validación mediante retroanálisis de casos reales de comportamiento del macizo. Tenemos también un ejemplo que vamos a tener la consideración de una campaña de ensayos triaxiales realizados sobre testigos de una roca andesítica, ¿no? Obteniéndose 6 pares de datos, junto con un valor promedio de resistencia y la compresión uniaxial de 95 megapascales. Al ingresar estos datos nosotros al Rock Data, nosotros vamos a tener que seleccionar el criterio de Hawk-Brown, generalizando los programas, ajustando estadísticamente los criterios y determinar una constante de 17 para la roca intacta. Un coeficiente de determinación va a ser superior del 0.96, indicando un buen ajuste, ¿no? Con estos parámetros, el Rock Data nos va a calcular los valores de los coeficientes del macizo rocoso y va a generar la conversión del Moore Column equivalentemente para un rango de esfuerzos representativos de un talud de 150 metros de altura, ¿no? Obteniendo unos valores de cohesión y ángulo de fricción específicos para este caso. Y en estos parámetros de cohesión, el ángulo de fricción equivalentes son luego exportados directamente como datos de entrada, ¿no? Pero el análisis de estabilidad de cuñas del sector en el programa de las Quest, cerrando el ciclo de trabajo geotécnico entre ambas herramientas. Ok, para concluir la parte teórica, tenemos las conclusiones que su correcta caracterización de las resistencias de la roca y del macizo rocoso nos va a constituir a nosotros una base de todos los análisis geotécnicos posteriormente y su calidad determina en gran medida la confiabilidad de los resultados obtenidos en los programas de estabilidad. El Rock Data nos va a ayudar a nosotros a automatizar y estandarizar el proceso este proceso, ¿no? Mediante el ajuste estadístico riguroso de los criterios de resistencias clásicos a la mecánica de rocas. Su función de conversión entre criterios y su integración directa del SWedge, el SUNWedge, el Slide, el RockCiencia 2, el RockCiencia 3, lo convierten en un eslabón central de flujo de trabajo geotécnico en proyectos mineros, ¿no? El uso adecuado de programas exige una campaña de ensayos, que es en laboratorio, ¿no? Que es representativa para una estimación cuidadosa del GSI en terrenos, ya que ningún ajuste estadístico puede compensar datos de entrada de baja calidad o poco representativos, ¿no? El dominio de rock data, en conjunto con fundamentos teóricos de los criterios de resistencia de rocas, nos va a constituir a nosotros una competencia esencial para nosotros como futuros ingenieros de minas dedicados a la geotécnica y el diseño de excavaciones, ¿no? Eso sería todo por la parte teórica, claro. Gracias por su atención. Nos vamos ahora a la práctica, ¿no? Que sería irnos al programa de Rock Data, ¿no? Está aquí. Y tenemos que nosotros, antes de iniciar esto, tenemos que tener los datos que nosotros vamos a cambiar, porque todo lo que tiene aquí es por default. Y tenemos que tener un Excel. Y aquí tenemos que cambiar el CGI de 30 a 40. Vemos que el gráfico cambia. Y el GCI también, que es aquí, en mi caso, es de 64, ¿no? Le damos a Enter y ya debería cambiarse. Listo, ya se cambia, ¿no? Y mucho hemos hablado de los criterios de evaluación de Hawk-Brown o Barton Brandis o de Moore Column, ¿no?
En este caso nosotros vamos a cambiar este criterio. Tenemos aquí los criterios de evaluación en la parte superior derecha de la pantalla. Le vamos a dar clic a esta parte y le vamos a poner un nombre a nuestro proyecto, ¿no? En este caso, en mi caso, le voy a poner carretera. Ok, bueno. Listo. Le vamos a cambiar al criterio de evaluación. En mi caso, a Barton Brandis. Y vemos que cambia, ¿no? Y nosotros vamos a poder cambiar el PHIR, el JRC, el JCS, ¿no? Tenemos aquí datos, pero vamos a hacer antes el cambio. En el PH tenemos que cambiar a 30. En el JSS tenemos que cambiarlo de 30.000 a 40.000. Y en el slope a 30. Acá. Aquí. Ya. El resto lo dejamos todo por default, ¿no? Nosotros podemos ver aquí el tipo de roca, ¿no? En el que nosotros vayamos a trabajar. En este caso nosotros no vamos a modificar nada, lo dejamos por default. También tenemos el JCSR, ¿no? Que es la rugosidad que nuestro terreno o frente vaya a presentar. En este caso también lo dejamos por default, o si quieren pueden, en este caso era mío muy rugoso, le doy clic aquí y le doy a OK, ¿no? Tenemos el JSC también. Podemos filtrar el material si era roca o era sólido. Esto va, como mencioné en la teoría, para ingeniería de minas o para obras civiles también, ¿no? En este caso, rocas nosotros. Y le damos OK. Nosotros podemos analizar estos gráficos en bastantes tipos, ¿no? No solo en uno lineal. Puede ser ahí. Y nosotros le damos a esta opción y nos va a dar automáticamente un Excel, ¿no? Que está aquí. Y tenemos todos los datos, ¿no? Para nosotros hacer posteriormente un informe y que sea detalladamente todos estos datos netamente sacados, ¿no? Directamente del programa que es el de Rock Data. Tenemos que el CG 70.000 kilopascales, tenemos acá 7.500 kilopascales, tenemos todos los datos, ¿no? Para nosotros poder hacer un buen informe. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.